pueden, si quieren, hacerme preguntas las que ustedes quieran, de lo que ustedes quieran. Hubo un momento de la charla en donde hablaste del equilibrio entre emprender y a la vez ser consciente del peligro que eso conlleva. ¿Qué tan difícil fue ligar esos aspectos? A ver, realmente yo creo que es algo innato en las personas. O sea, sí es cierto, por ejemplo, que yo soy una persona súper lanzada. Mi opinión es que cuando tú tienes un sueño y confías en algo, tienes que lanzarte. Muchas veces, si se fijan a lo largo de mi trayectoria, me he lanzado a proyectos en los que me he equivocado y no por eso está mal. Simplemente tienes que darte cuenta de que ese proceso es un aprendizaje y hasta que tú llegas a cumplir tu sueño, es un proceso. ¿Cómo llevas el tema de la autoexigencia? Pues la verdad es que no soy nada autoexigente. Tengo bastante claro que cuando algo me gusta, en una ilustración, por ejemplo, sé perfectamente cuándo la he terminado. Generalmente siempre hago un trabajo previo de bocetos, de pensar, especialmente pensar muchísimo, que es una cosa que muchas veces cuando eres artista no lo haces, y como diseñador sí que aprendí a que todo el proceso previo es lo más importante de todo. O sea, antes de crear un diseño tienes que haber pasado por un proceso tremendo en el que has pensado para conceptualizar algo. Por eso yo creo que como diseñador aprendí a tener todo tan claro cómo tiene que ser, que cuando está. No soy una persona que siga dándole vueltas a podría mejorarse. En lo que se refiere a autoexigencia, tengo claro cuando algo está acabado y cuando se termina, ¿sabes? Al principio de la charla estabas hablando de cómo compaginar tus distintas pasiones. Me gustaría saber cómo lo hiciste. Yo tengo varias pasiones y me cuesta enlazarlas. Yo creo que realmente no debes parar ambas cosas. Yo creo que van evolucionando juntas y va a llegar un momento en el que se encuentren. Por ejemplo, en el caso de la cocina, a mí siempre me ha entusiasmado cocinar. De hecho, padres cuando yo era pequeño me dieron a elegir entre una Thermomix y un perro. Y cogí la Thermomix. O sea, imagínense si cocinar me entusiasma más siendo un niño de 10 años. Además, la charla estaba enfocada bastante en el que nunca renuncies a lo que te gusta. Por ejemplo, ¿a ti qué es lo que te gusta, por ejemplo? Pues creo que son cosas que puedes mezclar pero a la perfección. Como ilustradora, por ejemplo, creo que tener un lenguaje propio o un tema específico que te guste mucho, que te apasione, te va a facilitar bastante el trabajo y te va a abrir bastantes puertas. También es importante tener claro que te gusta y decirlo. Cuando uno es artista o es diseñador y diseña cosas propias, muchas veces no las enseña por miedo a que nos roben. Eso es una bobería tremenda. O sea, siempre hay una frase de un profesor que siempre decía que si te copian, siéntete orgulloso porque eso significa que eres bueno, ¿vale? Si a ti te gusta la ilustración, te gusta la botánica, te gusta Canarias, empieza a trabajar con esos temas. Tienes un montón de puertas y enséñalo, porque si lo enseñas, habrá alguien que te abra una puerta y te llegue a otro punto en el que llegará un momento en el que por lo que te gusta y por lo que tú cuentas, llegarás a las personas adecuadas para vivir de ello. A mí me gusta mucho ilustrar. Me gustan muchos estilos y como que quiero combinarlos todos, pero nunca llego a conseguir un estilo. No sé si alguna vez has tenido ese problema de no saber cómo unir todo lo que te gusta en una ilustración. En ese punto, yo creo que realmente es ilustrar todo el rato. En lo que se refiere a encontrar un estilo personal, yo creo que lo que te lo va a dar es trabajar todo el rato hasta que va a llegar a un punto en el que agrupes todo lo que a ti te gusta, porque muchas veces también nos gustan tantas cosas que queremos meterlas, pero inconscientemente vas eliminando y quedándote con lo que a ti te gusta, o con lo que te funciona, porque también una cosa es lo que te gusta y otra cosa es lo que te funcione. Mi consejo es que si te gustan muchas cosas, trabaja, ilustra todos los días. Yo siempre cuento una historia a la gente que le gusta dibujar. Hay mucha gente que me dice, yo no sé dibujar. Mentira, todo el mundo sabe dibujar y dibujar es práctica continua. O sea, cuando yo estudié la carrera de diseño, es un grado en el que entra gente que tiene formación artística y gente que no la tiene. Con lo cual, había gente que entró a diseño, que yo me acuerdo que si tú le decías dibujo a una persona, te dibujaba un círculo con 4 palos. Claro, tú imaginas ser profesor de dibujo y que te entren de esa manera. Cuando tú al final de la asignatura tienes que salir dibujando personas que dibujen bien. Pues el profesor nos mandó a llenar por semana blog de dibujos de 100 páginas. Y si no lo llenaba, suspendía. Te puedo asegurar, sin duda alguna, que en 3 meses todo el mundo sabía dibujar a la perfección. O sea, no hay nada. O sea, dedicarle tiempo y horas a lo que te gusta, para mí es esencial. Y especialmente en lo que se refiere a dibujar, observar y, aunque parece que no, pero copiar también es súper importante, porque cuando copias aprendes, educar al ojo, educar la mirada y lo que tú veas, que lo haga tu mano. Por eso te digo que si te gusta un estilo, trabajar y vas a encontrar lo que... Y es una evolución, o sea, yo siempre lo digo, por ejemplo, miren, ya que tengo las ilustraciones aquí,
Esta fue la primera ilustración que yo hice cuando empecé a ilustrar en el 2022. Y esta es una que hice a principio de año. Claramente hay una diferencia tremenda entre una y otra de trabajo de volumen y de horas. O sea, no es lo mismo lo que tardaba en hacer esto a lo que tardo en hacer esto ahora. Es totalmente natural que lo que hagas a día de hoy, lo que hagas dentro de 2 meses y lo que hagas dentro de 10 años no va a tener nada que ver, siempre dentro de tu estilo. O sea, por ejemplo, aquí tú ves, todas tienen una misma estética, una misma técnica y es reconocible, pero ha habido una evolución. Eso te lo va a dar el trabajar. ¿Cómo enfrentas a la hoja en blanco cuando no te sientes creativo o no tienes inspiración? Yo creo que la formación de diseño me ayudó bastante a la hora de ilustrar y especialmente a la hora de enfrentarme al papel en blanco, ya que antes de yo meterme a dibujar, lo primero que hago es buscar un concepto con el cual trabajar, sea leyendo un libro, viendo una película, escuchando música. Todas esas cosas te van a inspirar y especialmente con el tema del folio en blanco, creo que simplemente sentarte a dibujar cosas y no exigirte. Antes me preguntabas sobre la autoexigencia. Creo que el exigirnos demasiado todo el rato es horroroso. Y muchas veces cuando hacemos un dibujo creemos, ¡ay, qué feo es! No es feo, es aprendizaje. O sea, pasa la página, vuelve a hacer otro y te puedo asegurar que quedará mejor. Pero mi consejo es ese, que siempre intentes lanzarte a dibujar, sea un monigote. O sea, yo por ejemplo me encanta. Además, hace poco que descubrí esta técnica. Hay un artista coreano que me encanta, que lo que hace es dibujar formas negras abajo y luego, partiendo de esa forma, empieza a sacar un volumen y saca animales. Y esa es una manera súper sencilla y es una técnica creativa para desbloquear la creatividad. Y en lo que se refiere a la exigencia, mira, yo llevo ya bastantes años dando formación y he tenido todo tipo de alumnos. Y me acuerdo de una alumna que siempre se exigía muchísimo. O sea, me acuerdo de dar un taller de acuarela y la chica quería salir de ahí haciendo hiperrealismo puro y duro, cuando no, o sea, cuando tú empiezas es muy difícil. O sea, todo eso es práctica. Y le obligué a trabajar la acuarela de una manera en la que tú no puedes controlar la línea, no puedes controlar la forma. De lo que sale al azar, tú trabajas. Son técnicas para desbloquear esa parte de no autoexigirte todo el rato y dejar también al azar un poco que juegue ese papel de poquito a poco ir mejorando. Quizás esa exigencia sea la que te bloquee. Por supuesto. De hecho, tengo un vídeo en YouTube, se los dejo, les recomiendo que lo vean, que es justamente para enfrentarte al papel en blanco. Y también tienes que entender que dibujar es meditar. O sea, dibujar es, por lo menos para mí, es un momento de conexión contigo mismo. De hecho, mucha gente me dice, ay, vamos a dibujar a un parque, tal. Yo para dibujar necesito estar en mi sofá con X música y poder relajarme y sentarme a concentrarme en lo que estoy haciendo. Por eso también cuando vayas a dibujar te recomiendo que prepares el momento, ¿sabes? Que te enciendas una vela o te hagas un té y te centres en lo que estás haciendo, ¿sabes? Que muchas veces es, ay, tengo que dibujar y ya está. No, prepara el momento, ¿sabes? Que disfruta el momento de dibujar. ¿Cómo puedes convertir la faceta artística en un negocio? Yo, por ejemplo, ahí depende muchísimo. De hecho, anoche estaba cenando con unas amigas y hablaba sobre esto. Depende muchísimo a dónde tú te quieras enfocar. O sea, como diseñador, que también me ha servido para eso, un diseñador lo primero que hace es preguntarse cuál es el público objetivo de su producto. Preguntarte eso antes de empezar a producir es súper importante. Por ejemplo, yo tengo una amiga que es artista, se dedica a pintar gran formato y es artesana. Yo, sin embargo, me dedico a la ilustración y a vender copias. El público no es el mismo y el valor tampoco. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, en tu caso a lo mejor, que haces una escultura, una obra que es única. Yo cada vez tengo más claro que es importante valorar tu trabajo y ponerle el valor que se merece, el tiempo que le has dedicado. O sea, calcular eso es súper importante y encontrar el público al que te quieres enfocar. Porque no es lo mismo a que tú quieras vender una escultura a 10.000 euros a que quieras vender una escultura a 100 euros. El público es totalmente diferente. Y también tener claro, por ejemplo, eres escultor y quieres vivir de ello, también tienes que buscar cómo llegar al público al que te quieres acercar. Por ejemplo, los hoteles compran mucha obra de arte y lo pagan mejor que a lo mejor yendo
como yo, por ejemplo, a una feria. Por eso te digo, definir cuál es tu público objetivo, para mí es la primera tarea que tienes que hacer para unir esas dos partes. Y lo más importante de todo, valorar tu trabajo. Cuando tú vendes una pieza que es única, es un producto de lujo, y entender y venderlo como tal es lo más importante. Muchas veces, mira, nosotros cuando empezamos el estudio de fotografía y publicidad, yo siempre cuento el mismo ejemplo. Sin tener dinero en la cuenta, alquilamos un local en Mesa y López y abrimos un estudio fotográfico. Porque nos llamó ¿Conocen Groupon? Vale, pues a nosotros nos llamó Groupon y nos dijo, no, yo les ofrezco, les doy publicidad todos los días. El estudio de fotografía estaba lleno. ¿Qué pasa? Groupon te trae un público que no es el que tú necesitas para poder vivir de ello. Más que nada porque, por ejemplo, Groupon se lleva la mitad de tu trabajo. De esa mitad de trabajo, tú tienes que imprimir las fotos que te cuestan de tu dinero. Y después tú te quedas con una pequeña ganancia, y el público de que utiliza Groupon en general no es el público que después te va a valorar que tú le vayas a cobrar una foto a el precio que tú pongas. Por eso te digo, valorar tu trabajo y no prostituirte, perdón por la expresión, es súper importante. O sea, poner un precio justo a lo que tú haces. Ese es mi consejo. Define cuál es tu público objetivo y valora tu trabajo. Yo, por ejemplo, en los mercados muchas veces me pasa gente que me dice, si me llevo 4, ¿cuánto vale? Le digo, lo mismo. O sea, yo prefiero perder una venta grande antes que rebajar el precio del producto, porque lo único que estás haciendo es que tu producto pierda todo el valor por completo. Por eso mi consejo es ese. Me enfrento a un portfolio vacío. ¿Cuál es mi público? ¿Cómo voy a llamarme? Llego a un bloqueo en el que no sé si necesito más formación. Me siento en una espiral y no sé cómo avanzar. Yo, por ejemplo, el consejo que te doy es que te sientes y lo que hablaba antes, sé sincero contigo mismo. O sea, tú mismo vas a saber si para lo que tú, a donde quieres llegar, te tienes que formar más, o cuál es el camino, o cuál es tu público. Todo eso son preguntas que tienes que responderte tú mismo antes de empezar, por ejemplo, a diseñar un portfolio. Y por otro lado, con la cosa de hacer un portfolio o enfrentarte a un portfolio vacío, yo creo que los trabajos personales son los que más muchas veces venden y los disfrutas. O sea, simplemente dedícate a diseñar 6, 7, 8 trabajos que disfrutes haciendo y pongas toda la pasión en ellos. Si haces eso, te puedo asegurar que los trabajos van a valer la pena. Y también ser sincero con uno mismo, en el sentido, yo, por ejemplo, nosotros en el estudio de publicidad recibimos muchos portfolios, y muchas veces por la necesidad de tengo que encontrar trabajo ya, enviamos trabajos que lo único que hacen es que nosotros quedemos mal. Por ejemplo, yo como ilustrador, a la hora de enviar un portfolio a una agencia, no es en plan tan sencillo como decir, envío el currículum y ya está. Las agencias y las empresas ven millones de portfolios todos los días. Por eso mi consejo es importante ser sincero con uno mismo y decir, este trabajo está bien hecho. Mi consejo es, haz 6, 7 buenos trabajos personales y eso envíalos. Y también la manera de presentarlo. Yo a día de hoy solamente he buscado trabajo una sola vez en la vida y solamente he enviado un currículum y un portfolio y me cogieron. Y te voy a contar por qué me cogieron. Yo en ese momento había desarrollado trabajos personales únicamente, pero se quedaron conmigo por la manera de presentarlo. Yo siempre que enviaba un currículum y un portfolio, ahora mismo no tengo aquí el ejemplo, pero hay un tipo de encuadernación que se llama encuadernación pétalo, que es de un cuadradito así, sale una cosa gigantesca. Pues en ese cuadradito yo enviaba en una caja ese cuadrado, y cuando la gente lo abría, desplegaba un montón de trabajos que ya no solamente les parecía bonito lo de dentro, sino que también la manera de presentarlo se les quedaba aquí. Por eso cuando tú envías un currículum, un portfolio, también la manera de contar esa historia también es importante, ¿vale? Por eso mi consejo es, céntrate, define a dónde quieres llegar, cuál es tu meta o cuál es tu ikigai, partiendo de la conferencia de hoy, y entonces céntrate a hacer trabajos que te gusten a ti. De verdad que les animo a que busquen lo que es ikigai e intenten responderse a esas preguntas. Les puedo asegurar que cuando tengan un problema creativo o búsqueda de ese yo a lo que me quiero dedicar, a lo que quiero disfrutar toda mi vida, hagan esto. O sea, busquen por lo que te pueden pagar, la necesidad. Acuérdense de que tenemos que buscar una necesidad que resolver. Yo, por ejemplo, mi necesidad es conectar con las personas, que cuando la gente vea las ilustraciones, vea una historia o se emocione. ¿Qué es lo que tú amas? Importantísimo, porque de verdad es que vas a dedicar 41 años de tu vida a eso y en lo que eres bueno. O sea, la unión de esas 4 cosas, te puedo asegurar que si lo encuentras no vas a tener ningún problema. Vas a tener claro qué trabajo vas a meter en tu portfolio y todo lo que quieras. Y atreverte a hacerlo.
De verdad que dar el primer paso es el más difícil de todo. Después todo va viniendo solo. Muchas gracias a todos. Brutal. Muchas gracias.